Hola a todos, estoy haciendo este video porque quiero compartir con ustedes lo que he aprendido este año y en este tiempo de conversión de prácticas que yo había realizado de la nueva era que eran un engaño, entre ellas la reencarnación, concepto en el cual yo creía, y quiero conversar con ustedes el por qué bajo la palabra de Dios, bajo la Biblia, los católicos no debemos creer en la reencarnación, ya que la reencarnación no existe. La reencarnación es un concepto propio de las religiones orientales como el budismo y el hinduismo. En el budismo se dice que nosotros podemos tener varias vidas y para eso nos tenemos que iluminar. La iluminación se logra a través de diferentes métodos, como por ejemplo la meditación, porque eso nos permite alcanzar diferentes vidas, evolucionar, y todo aquello que hacemos que está mal o que no hacemos el bien, podemos evolucionar en otras vidas. Se habla de lo que se llama el karma, que es eliminar aquello que nosotros hicimos en otras vidas para no arrastrarlas en vidas futuras. Tenemos que trabajar en eso, en lo que nosotros pudiésemos estar arrastrando de vidas pasadas, cosa que es completamente falso. Y en el hinduismo, pues como creen en millones de dioses, no creen en el verdadero y único Dios, que es la Santísima Trinidad, al igual que los budistas. Ellos piensan que nosotros debemos evolucionar y que tenemos varias vidas para poder hacerlo. Y por lo tanto creen que podemos reencarnar inclusive en animales, lo cual obviamente también es falso. Hay que destacar que estas religiones no creen en la Santísima Trinidad, no se les ha revelado el verdadero Dios. A ellos no se les ha revelado el Evangelio de Jesucristo y por lo tanto creen en la reencarnación. Vamos a entrar a analizar un poco por qué la reencarnación no existe a la luz del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y esto un poco para que estemos conscientes que si somos católicos no debemos creer en la reencarnación, porque la reencarnación es un concepto de las religiones orientales y por lo tanto es incompatible con el cristianismo. Primero, que la reencarnación niega completamente la resurrección. Sabemos que Jesucristo dijo en Juan capítulo 11 versículo 25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá. Es decir, existe vida más allá de la muerte, que es la vida eterna que nos promete Jesucristo, y nosotros los católicos no creemos en la reencarnación sino en la resurrección, porque Jesucristo vino a enseñarnos con su propia vida que vamos a morir, pero que vamos también a resucitar, y nos promete esa vida eterna. También nos dice el Señor en Juan capítulo 10 versículos 27 y 28: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, por eso yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Vuelve a repetirnos aquí el Señor esta promesa de vida eterna que tenemos en Él. También en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11, nos dice: Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. Por lo tanto, Jesús no nos promete la reencarnación, sino la resurrección. La reencarnación es un concepto que es completamente contrario a la resurrección y por lo tanto es incompatible. Nosotros los católicos no debemos creer en la reencarnación sino en la resurrección, porque esa es la promesa que nos hace Jesús. Como segundo punto, tenemos que la reencarnación niega también el pecado. En los Salmos, el Salmo 51, versículo 19, nos dice: el que se arrepiente de sus pecados obtiene el perdón. Sabemos que Dios es un Dios misericordioso. El Dios que se nos ha revelado a través del Evangelio, que es la Santísima Trinidad, es un Dios que nos ama y es un Dios que nos perdona. Según las religiones orientales, que son las que promueven este tema de la reencarnación, nosotros podemos hacer maldades, por decirlo de alguna manera, podemos hacer malas acciones y eso no tiene mayor repercusión, porque en otras vidas vamos a poder saldar esas deudas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, eso no es lo que nos dice el Evangelio de Jesucristo. Este concepto del karma no es un concepto tampoco católico, sino que viene también del hinduismo y por lo tanto pues es contrario a lo que nos dice el Evangelio de Jesucristo. Recordemos que en Mateo capítulo 25 versículos 31 al 46 el Señor nos dice que nosotros vamos a ser juzgados según nuestras obras. Es este capítulo en el que Jesucristo nos habla
tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me visitaste. Todas esas acciones que nosotros hacemos van a tener una consecuencia en el momento en que vayamos a ser juzgados. Si nosotros no hicimos buenas obras, el Señor nos va a juzgar conforme a esto. Así que pues es completamente falso esto que se dice que si actuamos mal en otras vidas lo vamos a saldar, porque solo tenemos una vida para ser santos, y así lo dice el Señor. Sean santos porque yo soy santo. Como tercer punto tenemos que la reencarnación supone que moriremos muchas veces, que tenemos infinidad de vidas, lo cual también es falso, ya que el Señor nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio. Es decir, nosotros tenemos solamente esta vida y una vez que morimos, que esto ocurre una sola vez, vamos a enfrentar un juicio con el Señor, que es el juicio al que se refiere precisamente Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Cuando estemos en presencia del Señor, luego de que ocurra nuestra muerte, el Señor nos va a juzgar de acuerdo con las obras que nosotros hayamos hecho. Y por lo tanto, esto que dice la reencarnación, de que nosotros vamos a tener muchas vidas o que vamos a morir varias veces, es falso. Solamente vamos a morir una vez. Recordemos que la vida de Jesucristo es el ejemplo que nosotros los católicos tenemos. Jesucristo vivió una vez, murió una vez y resucitó. Esa es la promesa en la que creemos los católicos. Como cuarto punto tenemos también que la reencarnación supone que tendremos varias vidas. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra que después de esta vida los justos habitarán en la Jerusalén celestial. Y esa es la promesa que nosotros tenemos en Jesús, que habitaremos junto a Él y junto a la Santísima Trinidad en la Jerusalén celestial, es decir, en el cielo, donde están ya los espíritus de los justos que ya alcanzaron la perfección. Por lo tanto, no tendremos varias vidas. Tenemos esta vida en la que estamos en la tierra y una vez que morimos, el Señor nos va a juzgar y va a determinar si nosotros vamos a tener la vida eterna por haber creído en Jesucristo o vamos a ir, o nuestra alma va a ir al lugar de la condenación. La reencarnación supone, por lo tanto, que volveremos a existir aquí en la tierra. La reencarnación además niega que exista el cielo y el infierno, niega que exista el juicio final, niega que existe Dios y que existe la Santísima Trinidad. Por lo tanto, pues allí no hay ningún Salvador, no hay ningún Redentor, y se prescinde obviamente de la revelación del Dios vivo que es Jesús. Recordemos que 2 Corintios capítulo 5 nos dice que esta vida es un destierro y que nuestra verdadera patria es la patria celestial. Por lo tanto, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y lo dice Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador a nuestro Señor Jesucristo, que transfigurará este cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el suyo, en virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Por lo tanto, nosotros tenemos una vida y esta vida que tenemos en la tierra es un destierro. Recordemos que aquí también está el pecado original. Nosotros no podemos estar en la presencia de Dios por el pecado original que cometieron nuestros padres, Adán y Eva. Por lo tanto, estamos fuera de la presencia de Dios. Pero una vez que dejamos esta tierra, que estamos en este destierro, vamos a ir a la presencia de nuestro Señor. Por lo tanto, no existe otra vida en esta misma tierra, no existen varias vidas, no existen miles de vidas, ni tampoco existe el karma. Ahora, hay personas, y yo creo que muchas personas de las que están viendo el video pudiesen estarse preguntando, bueno, pero he conocido casos de personas que dicen recordar vidas pasadas, que dicen que en otra vida anterior fueron X o Y, y que tienen recuerdos de esas vivencias de otras vidas. Vamos a recordar lo que dice la Biblia en este aspecto de cuál es la lucha que tenemos nosotros, las almas de Dios, cuál es la lucha que tenemos los que seguimos a Jesucristo, ¿no? Y nos dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los principados, las potestades, contra los gobernantes del mundo
de las tinieblas contra los espíritus del mal. Recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Esto nos lo dice Juan capítulo 8, versículo 44. Nos dice que no hay nada de verdad en Satanás. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el demonio puede inspirarnos pensamientos, puede inspirarnos imágenes en nuestra mente, puede también inspirarnos sueños. Así que debemos tener cuidado y pedirle a Dios que nuestra imaginación solamente esté dominada por el Espíritu Santo, porque los espíritus del mal son ángeles caídos que fueron desterrados del cielo, que fueron echados de allí porque no aceptaron a Dios, se rebelaron contra Dios y por lo tanto ellos son espíritus angélicos que tienen una intuición y que nos llevan ventaja porque tienen una inteligencia y pueden hacernos creer que nosotros tuvimos vidas pasadas, pueden hacernos creer que lo que tenemos en la mente son recuerdos de vidas pasadas, pero esto es completamente falso. Por lo tanto, hermanos, yo como persona que creía en la reencarnación y que creía en las filosofías orientales, los exhorto a que conozcan la palabra de Dios, a que leamos la Biblia, sobre todo los evangelios, y veamos cómo Jesús nos dejó su vida como ejemplo de lo que nosotros vamos también a vivir, de lo que nosotros tenemos que hacer para convertirnos también en santos, para ir un día a su presencia. La reencarnación es completamente contraria a la creencia católica. La reencarnación niega que Jesús es Dios, niega que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, prescinde de la figura de Dios y nos hace creer que nosotros por nuestra propia cuenta podemos lograr ser salvados. Yo soy mi propio Salvador. Por lo tanto, yo los invito a que conozcan a Jesús, que conozcan su palabra y como dice Jesucristo, los que son verdaderamente mis discípulos cumplen mis mandamientos y conocen la verdad y la verdad los hará libres.